Existen momentos en la vida donde el tejido de la realidad simplemente se desgarra. No hay aviso, no hay trompetas apocalípticas, solo un silencio que pesa más que el plomo. Imagina conducir por una carretera donde el único rastro de vida es el estático de tu radio y el vaho de tu propia respiración. Imagina que en un parpadeo dejas de ser el protagonista de tu vida para convertirte en un espectador de tu propia tragedia. Lo que estás por escuchar no es un cuento de fantasmas, es algo mucho peor. Es la crónica de un hombre que descubrió que el infierno no es fuego, sino una repetición infinita de sus propios pecados. 9 excursionistas murieron en el Paso Dyatlov huyendo de algo invisible. El hombre de nuestra historia no tuvo esa suerte. Él tuvo que quedarse a ver en qué se había convertido. La noche era un muro blanco. El frío en esa carretera desolada no solo entumecía las manos de nuestro protagonista, llamémoslo Adrián, sino que parecía filtrar un presentimiento funesto a través del parabrisas. La radio emitía una mezcla de música de los años 50 y una estática que por momentos imitaba voces humanas susurrando oraciones incoherentes. De repente, el volantazo, el chirrido del metal contra el hielo. Cuando Adrián recobró el sentido, el mundo había cambiado. Al salir del vehículo, el silencio era absoluto. A pocos metros, sobre la nieve inmaculada, yacía un cuerpo. Una víctima ensangrentada, con el rostro desfigurado por el impacto, cuya mirada perdida parecía señalar hacia el bosque. Adrián, preso del pánico, buscó ayuda, pero el rastro de sangre de la víctima no conducía a ninguna parte. Las huellas terminaban abruptamente en medio de la carretera. Caminó durante lo que parecieron horas hasta divisar las luces mortecinas de un café de carretera. Al entrar, el horror no fue lo que encontró, sino lo que faltaba. El lugar estaba intacto, el café humeaba en las tazas, las hamburguesas se enfriaban en los platos, pero no había nadie, ni clientes, ni cocineros, ni vida. Era un escenario congelado en el tiempo. La sensación de irrealidad se volvió física, una presión en el pecho que le gritaba que ya no estaba en el mundo que conocía. Adrián salió al pueblo cercano, pero las calles eran un desierto de ceniza y nieve. Fue entonces cuando ocurrió lo más perturbador. El sonido de una sirena cortó el aire. Una ambulancia apareció a gran velocidad y se detuvo justo frente a él. 2 paramédicos bajaron con una camilla, moviéndose con una eficiencia mecánica, casi robótica. Adrián gritó, le suplicó ayuda, se puso frente a ellos agitando los brazos. Pero los hombres pasaron a través de él, o mejor dicho, lo ignoraron con una frialdad inhumana. Sus ojos no se posaron en él ni un segundo. Actuaban como si Adrián fuera un cristal transparente, una mota de polvo en una realidad que ya no le pertenecía. Lo trataban como a un fantasma. En ese momento, la arquitectura del pueblo comenzó a deformarse. Las ventanas de las casas parecían ojos negros observándolo. En las aceras empezó a notar figuras inmóviles. No eran personas, eran maniquíes de madera y plástico vestidos con ropa de invierno, colocados en posiciones cotidianas. Uno leyendo un periódico en blanco, otro saludando a la nada. La soledad extrema se transformó en una paranoia asfixiante. ¿Era él el único ser real en un mundo de plástico? ¿O era él el único error en una simulación perfecta? El descenso a la locura fue total. Adrián corrió, huyendo de la mirada inerte de los maniquíes que, juraría, cambiaban de posición cuando él pestañeaba. Buscando refugio, irrumpió en una casa de madera al final de la calle. Dentro, el ambiente era gélido. En la sala, de espaldas a él, una figura estaba sentada frente a una radio antigua. El sonido que emanaba del aparato era exactamente el mismo que escuchaba en su auto antes del accidente. La misma canción, la misma estática, los mismos susurros. La persona de espaldas no se movió. Adrián sintió una furia ciega, un odio nacido del miedo más puro. Esa persona representaba todo lo que estaba mal. Era el ancla de esa realidad distorsionada. Vio un bate de béisbol apoyado en la pared.
Lo tomó. Sus nudillos se pusieron blancos. La lógica había muerto. Solo quedaba el instinto de destruir aquello que lo mantenía atrapado en ese vacío. El primer golpe fue certero, el segundo brutal. Adrián descargó toda su angustia sobre la nuca de aquel desconocido hasta que el movimiento cesó. El silencio regresó, pero esta vez era distinto. Tenía un olor metálico. Al soltar el bate y mirar sus manos cubiertas de sangre espesa y oscura, la realidad se resquebrajó por completo. Se acercó al cuerpo para ver el rostro de su víctima. El grito que escapó de su garganta no fue humano. El hombre que yacía muerto en el suelo, el hombre que escuchaba la radio en paz, era él mismo. Tenía su ropa, sus cicatrices, su misma expresión de cansancio. En ese instante de revelación aterradora, las luces de la casa se encendieron. No hubo tiempo para procesar el horror. 2 policías irrumpieron con las armas en alto, gritando órdenes. Esta vez sí podían verlo. Esta vez era real para el sistema. Mientras lo esposaban y lo arrastraban hacia la fría nieve exterior, Adrián miró hacia la carretera. A lo lejos, vio las luces de un auto acercándose, derrapando sobre el hielo. Vio a un hombre salir del vehículo accidentado, mirando con horror el cuerpo ensangrentado en la nieve. Adrián no estaba muerto, pero tampoco estaba vivo. Estaba atrapado en el mecanismo roto de un universo que castiga el pecado con la repetición. Fue el asesino, fue la víctima, y ahora es el testigo de su propia caída eterna. A veces, cuando vas conduciendo solo por una carretera oscura y la radio empieza a fallar, no es la señal, es el aviso de que estás entrando en un lugar donde el tiempo no existe. Dime, ¿alguna vez has sentido que este momento ya lo has vivido? Como si estuvieras siguiendo un guión que no escribiste. ¿Crees que eres el dueño de tus acciones o simplemente eres un maniquí más esperando a que el bucle se cierre de nuevo? Déjanos tu experiencia en los comentarios, si es que te atreves a recordar.